entonces no cumplimos los criterios para decir que tenemos una buena radiografía para diagnóstico. Y como le expliqué, como el paciente está acostado, primero magnificamos la imagen y segundo, no podemos hacer una visualización de la parte posterior. Y casi siempre cuando es trauma automovilístico, la parte que más sufre es la zona dorsal. Entonces, además, por ejemplo, ver las costillas en un paciente que está encamillado es muy difícil. Entonces, mi recomendación personal para ustedes es que siempre que tengan un paciente, eh, salvo un criterio muy específico, pidan mejor tomografía. Yo suelo escuchar mucho que los médicos dicen es que me mandaron a hacer una tomografía rayos X de tórax óseo para descartar una fisura en la costilla. Eso es muy difícil en la radiografía, es muy complicado. El tecnólogo tiene que tener mucha técnica y mucha habilidad para sacar una buena radiografía. Esa proyección oblicua no es tan fácil de conseguir. Y segundo, si ustedes no tienen un equipo digital, no tienen un rayos X digital y tienen un equipo análogo, es decir, que las imágenes tienen que ser procesadas fuera del equipo y el tecnólogo es el que manipula la imagen, como ya les enseñé en la primera clase, estamos complicados. Entonces, siempre mi recomendación, siempre hagan preferible una tomografía. Si es que ustedes están en una unidad hospitalaria o están en la rural, en un sitio donde realmente es difícil el acceso y no pueden acceder a una tomografía, pues está bien, háganle una radiografía, pero traten que los factores sean tan adecuados para que ustedes puedan ver la densidad de los huesos y puedan identificar si es que el paciente tiene algún tipo de fractura, ¿ok? Obvio, siempre cuando es por trauma óseo, tienen que hacer oblicuo a derecha y oblicuo a izquierda. No se vayan a olvidar de eso. Porque nada sacan tomando una sola proyección, porque van a ver el un lado. Entonces, el problema de la radiografía es ese, que se limita la imagen, como yo les dije. Entonces, ustedes se ven obligados o tienen que obligar al tecnólogo que podamos ver las costillas del lado derecho como las contralaterales. Entonces, tienen que ser dos oblicuas y una de tórax óseo. Por Dios, no quiero ver con ustedes que me manden pedidos o lleguen pedidos a mis manos que digan paciente con trauma, descartar fractura costal, el pedido dice radiografía estándar de tórax, ¿ok? Entonces siempre tengan un poquito de cuidado con esto. Aquí tenemos anatómicamente la correlación entre el esquema anatómico con una radiografía de tórax. ¿Qué es importante aquí en la radiografía de tórax? Ya hablamos. Que esté bien centrada. Primero ustedes tienen que ver que la columna las apófisis transversas estén bien ubicadas, que puedan ver la distancia o la equidad entre las cabezas de las clavículas, como están observando aquí, que la placa esté bien inspirada, que ustedes puedan contar de 9 a 10 arcos costales. Aquí tienen el primer arco costal posterior, estos son costillas posteriores, estas son las que van a contar. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es una placa bien inspirada. Y lo más importante es que ustedes puedan ver los ángulos costofrénicos. Si ustedes no llegan a ver por completo los ángulos costofrénicos, están cortados como en la imagen de aquí, fíjense, está cortado los ángulos costofrénicos, tienen que mandar a repetir la radiografía. Ustedes van a decirme, pero doctora, ya estoy viendo todo el pulmón. Nosotros hemos tenido casos de pacientes que han tenido derrames subpulmonares que están justo localizados en los ángulos costofrénicos y cuando son cortados no se puede ver. Entonces, o son neumonías muy chiquititas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tratar de tener la placa completa, ¿ok? En las placas anteroposteriores, por ejemplo, que hablamos que normalmente se suele utilizar especialmente en los niños, se suele también tomar en los adultos para hacer algo que se conoce como teleradiografía. ¿Qué es la teleradiografía? La teleradiografía es una radiografía muy parecida a la radiografía de tórax, pero tiene la diferencia en la distancia. Algunos chicos que ya han rotado, no sé si Juanito ya les explicó, pero es importante que ustedes sepan. Normalmente una radiografía de tórax para ser tomada, o sea, es decir, esta proyección que ustedes están viendo aquí, tiene que tener una distancia.
todo en radiología lamentablemente es muy específico. Nosotros manejamos distancias, manejamos medidas en relación a la edad del paciente, si por ejemplo son pediátricos, todo hay tablas, todo en relación a la edad, si tiene 1 año mide tanto, si tiene 2 y así todo está escalonado, todo está estandarizado. Igual en las mujeres obstétricas, de la misma manera, todo está estandarizado de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, eso quiere decir que no puede llegar cualquier persona a inventarse y decir, yo quiero ponerle más adelante, yo quiero ponerle más atrás. Normalmente, la distancia de una radiografía de estándar de tórax es que entre el colimador y la distancia del paciente tiene que haber 1,80 m. Esa es la distancia. Pero si yo quiero hacer una radiografía antero-posterior, o sea, que el paciente esté de frente mirando al colimador, la distancia tiene que ser de 2 metros. Esa es la diferencia entre la teleradiografía. Necesitamos enfocar la imagen en el corazón. La idea de la teleradiografía es poder medir el índice cardiotorácico para saber si es que el paciente tiene o no cardiomegalia. Entonces, ¿cuándo ustedes van a tomar una radiografía antero-posterior a un paciente? Primero, para tener una teleradiografía, ¿ok? O para ver el tamaño del corazón y la distorsión del mediastino. En los pacientes intrahospitalarios que ya hablamos hace un momento, principalmente pacientes encamados que se les es difícil poder bajar a piso, ¿cuáles son ellos? Pacientes quemados, pacientes de terapia intensiva, pacientes de cuidados intermedios, neonatos, todos ellos tienen que ir a tomarse una radiografía en proyección antero-posterior, ¿sí? Y tomamos también radiografía antero-posterior principalmente en estructuras óseas, todo lo que es manos, rodillas, pies, se toma la proyección antero-posterior, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado, como yo les dije, las distancias. En una teleradiografía el corazón se magnifica un poco más que en una antero-posterior normal. Entonces, en esta, por ejemplo, radiografía, vamos a ver qué está bien y qué no está bien. Entonces, miren, aquí tenemos una radiografía estándar de tórax. Si ustedes se fijan en las clavículas, si ustedes se acuerdan en las imágenes, perdón, anteriores, en las que miren, las clavículas tienen que estar levantadas. Del momento en que ustedes hacen que el paciente meta aire para sostener y poder ver la imagen, obviamente todas las estructuras diafragmáticas se elevan, incluidas las clavículas. Ojo, no me olvidé de decirles que para nosotros tener una radiografía estándar de tórax, al paciente hay que pedirle que inspire, que meta mucho aire y que sostenga para poder levantar la cúpula diafragmática y poder visualizar y ver que los pulmones se expandan y poder ver los ángulos costofrénicos. Si ustedes le toman a un paciente sin hacer que meta aire, lo que va a pasar es que ustedes no van a ver una radiografía así. Muy probablemente los ángulos van a ver cortados a la mitad de la placa y van a tener una menor visualización de los pulmones. Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan en esta radiografía, estamos viendo que las clavículas están caídas, no están levantadas como que mirando al cielo, ¿sí? Y vemos aquí la burbuja gástrica que es radiolúcida por debajo de la cúpula diafragmática. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una radiografía acostada de pie? Si ustedes se fijan, primero hay una magnificación de la imagen. Si observan eso, no es lo mismo el diámetro que tienen los pulmones a el diámetro que tiene la placa acostada. Por eso yo les decía que hay que tener un poco de cuidado a quién se pide una radiografía de cúbito, es decir, acostado, boca arriba, porque la imagen cambia. Si ustedes se fijan, la silueta cardíaca es más delgada y miren lo que pasa cuando un paciente está acostado. Esto sucede obviamente porque no cumplimos la distancia de 1,80 m. O sea, si yo le tengo al paciente acostado y quiero levantarle el colimador, no se puede. El colimador no va a subir 1,80 m. El colimador probablemente esté calculado para 1 metro. Entonces, como no tenemos la distancia establecida que necesitamos, lo que va a pasar es que vamos a magnificar toda la imagen en sí del paciente. Entonces, si ustedes tienen un paciente acostado y me dicen a mí, doctor Erazo, por favor, quiero saber si el paciente tiene cardiomegalia, yo le voy a responder, lo siento mucho, no puedo darle esa medida porque tenemos una imagen magnificada del paciente. Entonces, ustedes tienen que tener muy en claro esa parte,
de que no es lo mismo tener una radiografía estándar de tórax normal a tener una paciente o un paciente que esté encamado y tengamos que tomar una radiografía de cúbito. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Entonces hay que tener incluso cuidado con los ensanchamientos mediastinales. Fíjense aquí, si ustedes se fijan, aquí tenemos el mediastino superior, perdón, el mediastino medio, y el mediastino medio se ve delgado. Si ustedes no conocen o no saben diferenciar entre una placa estándar de tórax y una placa de cúbito supino, ustedes van a tener problemas porque si ustedes se fijan, la zona del mediastino medio está adelgazada aquí y miren cómo pasa con el paciente, está acostado. Todo se magnifica, entonces ustedes podrían muy fácilmente decir o creer que hay algún tipo de patología o quizás pueden decir hasta que el paciente tiene un linfoma porque ven ensanchado el mediastino. Entonces, lo que suelen hacer los tecnólogos en este caso es casi siempre en el borde de los equipos. Ustedes tienen que fijarse que aparte del nombre de los pacientes, en el borde inferior derecho casi siempre está localizada la proyección. Pero creo que la mayoría de tecnólogos cuando toman placas de cúbito supino sí suelen colocarles, rotularles, como llamamos nosotros, para que el médico tenga un poco más de cuidado. Pero si no sucede eso, si son pacientes de terapia intensiva, como lo expliqué, pacientes encamados, de cirugías de piernas, de pies, por ejemplo, de traumatología, obviamente ustedes ya saben que las placas siempre van a ser de cúbito supino, entonces tienen que aprender a tener mucho cuidado en lo que están mirando porque ya saben que la imagen no es tan real como una placa de pie. ¿Cómo se mide? Bueno, antes de ir a la medida del índice cardiotorácico, mira, aquí tenemos una proyección, fíjense, esta es una proyección póstero anterior de una radiografía, o sea, el paciente fue tomado la placa mirando al chasis, de espaldas al colimador. Y esta es una placa antero-posterior que es utilizada, lo que hablamos, para probablemente teleradiografía o muy probablemente este paciente es un paciente encamado, lo más seguro. Entonces, fíjense qué es lo que pasa. Primero, ustedes no están cumpliendo la mayoría de criterios de que hablábamos de la placa, que esté centrada, que las clavículas estén equidistantes, que podamos ver de 9 a 10 arcos costales, que podamos definir el tamaño de la silueta cardíaca, que podamos ver los ángulos cardíaco-ostofrénicos. Si ustedes se fijan, esta placa es completamente diferente a esta, es el mismo paciente, pero en dos posiciones completamente diferentes. Entonces, en la placa del paciente posterior anterior, sentado o acostado, como ustedes quieran, miren cómo se limita el número de arcos costales y por ende se limita el diámetro del pulmón. No es lo mismo que ustedes puedan visualizar por completo la expansión pulmonar a lo que ven aquí. Ustedes están quizás viendo la mitad del volumen pulmonar. Segundo, como es una placa magnificada, por ejemplo, aquí ustedes estas zonas que están viendo corresponden a los hilios pulmonares. Y los hilios pulmonares son normales, de calibre normal, incluso ven la trama aquí, todas estas imágenes lineales como líneas, como redes, corresponden a la trama vascular. Acuérdense que todo lo que es radiodenso corresponde a lo blanco, o sea, es agua. Entonces, obviamente aquí tenemos arterias y venas que están pasando por todo el pulmón, entonces esta es la trama normal vascular que estamos viendo en la radiografía. Pero miren qué es lo que pasa cuando el paciente está posterior anterior. Miren, hay una prominencia, este es el hilio pulmonar. Comparen con este hilio pulmonar que es mucho más prominente. El corazón, fíjense, tiene un diámetro que podríamos considerarle normal. Miren cómo aquí se duplica o se triplica quizás el diámetro de la imagen. Por eso es que yo les decía que un paciente acostado o antero-posterior, salvo que sea de una teleradiografía que cumple el criterio de tamaño, entonces, perdón, en la distancia, vamos a tener esta distorsión en el tamaño del corazón y por ende no va a ser real la medida. Incluso ustedes se fijan por la posición del paciente, no podemos ver por completo los ángulos costofrénicos. Estamos viendo el ángulo costofrénico del lado derecho, pero no la del lado izquierdo, que está cortado. Y fíjense también, la columna está a un lado, o sea, el paciente ni siquiera le centraron bien para tomar la placa posterior anterior, o sea, cogieron y le pusieron como sea y le tomaron la placa. En ocasiones no quiero culparle al tecnólogo, a veces la posición, los pacientes, por ejemplo, ustedes ya han visto en terapia intensiva, van a pasar por ahí, van a ver que
Los pacientes tienen un montón de cables, un montón de monitores, son pacientes casi siempre con patologías especiales y la mayoría de pacientes, por ejemplo, que yo suelo ver o he visto en terapia son pacientes de un peso corporal mayor. Entonces sí es complicado que entre el tecnólogo o la tecnóloga puedan ubicarle y cumplir los criterios de la placa está bien. Yo creo que solamente los pacientes de terapia se les puede justificar que las placas no cumplan todos los criterios que están estandarizados para considerar que está bien tomada por lo que les acabo de mencionar. Por ejemplo, en un neonato, cuando ustedes pasen por pediatría o estén en el internado o más adelante, van a ver que los chiquititos no es que se les puede sacar de las incubadoras y tenerles mucho tiempo el frío porque ellos empiezan a hacer depresión. Entonces, lo que se hace es coger, sacarles, tomar en un segundo y volverles a meter como a los pollitos. Entonces, en ellos tampoco no es que ustedes puedan tener unas placas maravillosas porque son las circunstancias las que les llevan en ocasiones a que eso suceda. Pero en la mayoría de los casos, por estas diferencias, ustedes van a poder saber, miren, claramente ustedes ven que esta es una placa anteroposterior o quizás el paciente estuvo acostada, entonces van a ver que no se cumple la imagen real. En este tipo de radiografías hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico porque si la persona que está interpretando la radiografía no sabe diferenciar que en estas placas todo está magnificado, muy probablemente van a decir que, por ejemplo, que este paciente tiene neumonía. Y no es que tenga neumonía, lo que pasa es que vemos la trama vascular, que es toda esta zona que está aquí, estas líneas, mucho más prominentes, mucho más gordas. Entonces, alguien que no tenga experticia en el manejo de placas de rayos X, que es la mayoría de gente, lo más seguro es que van a decir, no, pues aquí tenemos una neumonía, aquí tenemos la neumonía, y no es neumonía, son solamente tramas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Vamos al segundo efecto de que los médicos confunden, le meten antibiótico al paciente sin pena, hacen resistencia y cuando realmente necesitan el antibiótico, pues ya no funciona, ¿ok? La placa lateral de tórax que les explicaba hace un momento va a visualizar principalmente, o lo que a mí me interesa que ustedes revisen es la zona media o la zona retrocardíaca. La placa lateral siempre se toma del lado izquierdo del paciente, proyectándose sobre el chasis, o sea, le vamos a poner al paciente de lado y vamos a hacer que levante las manos para poder visualizar con claridad el tórax y no tener la interposición de los huesos, ¿ok? Normalmente, como les expliqué, detecta toda esta zona, toda la zona retrocardíaca, toda la parte basal posterior o la parte posterior, digámoslo así, del pulmón. Ustedes ya por anatomía conocen los segmentos anatómicos del pulmón, entonces ustedes ya saben a qué me refiero cuando yo hablo de la zona basal posterior de los pulmones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Tenemos una zona superior que corresponde a los ápices pulmonares. Tenemos una zona media que corresponde a la zona retrocardíaca. Tenemos la zona retroesternal, o sea, aquí tenemos el esternón. Ustedes de eso ya saben por anatomía. Aquí tenemos la zona retroesternal y aquí donde está el corazón tenemos la silueta o la zona cardíaca. Y obviamente en la parte muy posterior tenemos la columna dorsal. Tenemos aquí las vértebras, ¿ok? Entonces recuerden que la placa lateral de tórax sirve específicamente para visualizar cualquier tipo de patología que esté por detrás del corazón. ¿Listo? Acerca de la orientación y la rotación, lo que les dijimos, los bordes claviculares, estos son los bordes claviculares, tienen que estar equidistantes, o sea, tienen que tener la misma distancia hacia las apófisis transversas. Aquí tenemos estos puntos que van aquí, estas líneas son las apófisis transversas de la columna dorsal. Entonces, la distancia que hay entre el borde de la apófisis transversa del lado izquierdo con el borde de la clavícula tiene que tener el mismo diámetro, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí está un esquema donde ustedes pueden ver la línea donde corresponde el paso de las apófisis transversas de la columna dorsal. Entonces tenemos que ver que la distancia que hay entre el lado izquierdo sea el mismo que el lado derecho. La pregunta que les hago ahorita es, ¿ustedes creen que esta placa está bien rotada? Miren el esquema. ¿Sí o no? Díganme rapidito. No, No, ok, ¿por qué no?
La del lado izquierdo es más pegada a la línea media. Perfecto, exacto. Entonces, eh, ustedes tienen que tener mucho cuidado. En imagenología, por eso nosotros los imagenólogos nos molestan mucho y nos dicen que nos imaginamos. Y no es que nos imaginamos, sino que ustedes obviamente en la placa no van a poder trazar, pero como yo les dije, si ustedes tienen ya manejo de transferencia de imágenes, pues cojan cualquier regla, pasen la regla y vean si es que está bien tomado o no, porque aunque ustedes no crean, esta pequeña diferencia en la distancia, eso de que la placa no esté bien centrada, hace como que el paciente esté un poco chueco, un poco angulado y podemos confundir las imágenes que son normales con patológicas, ¿ok? Hablamos de la penetración en la inspiración. Hablamos primero en la inspiración, que el paciente meta mucho aire, o normalmente, por ejemplo, los niños, la radiografía se les toma cuando dejan de llorar. Los niños lloran, 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 pero usted sabe que hay un momento que meten aire para poder volver a respirar y en todo caso seguir llorando. Entonces siempre las radiografías en los niños hay que estar pendientes de que cuando deje de llorar, ahí disparar para tomar la radiografía. En la inspiración, ustedes tienen que tener 8 arcos costales, mínimo 7, pero lo ideal es que sean pasado de 9 a 10 arcos costales, que esté muy bien metido el aire. En la radiografía ustedes están viendo, aquí tienen el esquema de los arcos costales posteriores. Estos son los que vamos a contar. Todo lo que está por aquí detrás, si se fijan, son los arcos costales anteriores y estos son los posteriores. Entonces, como les indiqué hace un momento, van contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos bien con la radiografía, ¿ok? Ya hablamos de la inspiración correcta y la falta de inspiración también. Si ustedes no hacen que el paciente, o bueno, no es su caso, el tecnólogo no haga que el paciente meta suficiente aire para expandir el pulmón, van a tener este efecto. ¿Ok? Si ustedes se fijan, nosotros estamos viendo aquí al menos 5 espacios intercostales y en cambio aquí solamente vemos 3. Entonces es como si ustedes cogieran y le cortaran a la placa por la mitad. No vamos a poder visualizar con claridad todo lo que pasa en las zonas posteriores y basales del pulmón. Y lamentablemente, chicos, la mayoría de neumonías suelen producirse en la parte basal del pulmón. Entonces, eh, en ocasiones los tecnólogos, casi siempre por evitarse la fatiga, como digo yo, cuando son pacientes ancianos o son pacientes niños, en vez de pedirles que colaboren, que entre un familiar, que le ayuden a pararse, que le ayuden a meter aire, pues buscan la más fácil y la más fácil es acostarles o sentarles y tomarles así la placa. Entonces, esto es lo que ustedes van a correr el riesgo, chicos. Es una placa mal tomada, mal penetrada, mal inspirada, mal todo. Entonces, ustedes no realmente no van a tener un diagnóstico claro del paciente. Y en ocasiones, y la mayoría de veces, van a tener que mandar a repetir la placa. Eh, no es muy común ver a los médicos en realidad que solicitan una repetición de placas, primero porque no saben. Y segundo, porque normalmente nos conformamos con lo que tenemos. Ahora el punto de quiebre es lo que yo siempre les digo a ustedes cuando van a la rotación, cuando tenemos oportunidad de conversar y no están tan atareadas con Juanito. Me estoy arriesgando a dar un mal diagnóstico. Me estoy arriesgando a que me equivoque y haga mal mi trabajo y me estoy arriesgando a que Dios no quiera pase algo peor, ¿ok? Entonces, mandar a repetir una placa no es malo, porque está en juego el diagnóstico y el criterio del paciente. Muchas veces yo mando a repetir placas incluso a Juanito cuando no están bien. Yo cuando recibo placas de otros lados no informo porque no corresponde, porque no están bien tomadas. O lo que siempre sucede, que los pacientes traen placas así mal inspiradas, mal tomadas, mal penetradas y no pueden dar un diagnóstico. Entonces el paciente acude, dice, vea doctora, o a Juanito le dice, vea doctor, lo que pasa es que yo me quiero repetir porque yo no mejoro, me dijeron que no hay nada, que todo está bien. Y oh sorpresa, cuando nosotros hacemos las placas, cambia completamente todo. Entonces traten un poquito de tener cuidado en eso. Siempre tratando de que la placa cumpla los criterios. Normalmente o en su vida profesional ustedes con el paso de los años se van a acordar de mí y les voy a decir que normalmente la placa de rayos X de tórax es la placa que más se pide en la vida.
Entonces, ustedes al menos una placa de rayos X tienen que aprender a ver que esté bien y aprender a interpretar bien, ¿sí? Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí hablamos de que está muy penetrado y que está poco penetrado. Cuando está muy penetrado, si ustedes se fijan en la placa que está acá, nosotros podemos ver con claridad la densidad pulmonar, podemos ver la rama pulmonar que esté adecuada. Pero si nosotros, perdón, nos fijamos en esta placa que está aquí, nosotros vemos que está muy oscuro o muy negro o muy radiolúcida la placa, solamente estamos viendo la parte de la trama basal. Y en cambio, cuando está poco penetrado, o sea, eso quiere decir que no colocaron los factores adecuados para tomar la radiografía, vamos a ver esto, vamos a ver una placa completamente blanca, porque el rayos X es tan débil en potencia que no penetra en las estructuras normales y por ende se ve una placa más blanda o más blanca. Es muy común, chicos, ver este tipo de placa, ¿sí? O muy penetradas o muy poco penetradas. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Normalmente, para que ustedes me entiendan, los colimadores o los equipos de rayos X o cualquier equipo que emita radiación tienen valores específicos para que sepamos cuánta cantidad de radiación tenemos que mandar para obtener una imagen. No es que el tecnólogo se inventa, no es que no esté esquematizado. Yo, como les dije, en imagen todo tiene un protocolo. Entonces, por decirles, yo necesito 40 MA de potencia para poder tener una buena radiografía de tórax. Si es que yo no meto 40, yo pongo 20, pongo 10 de fuerza, como por decir es el acelerador del carro. Si yo voy a 10 kilómetros por hora, voy a tener esta imagen blanca. Porque entra con tanta poca fuerza el rayo que apenas es un disparo tan débil que no penetra las estructuras y no vamos a poder ver con claridad las estructuras pulmonares. Entonces vamos a ver placas blandas. Pero si yo en cambio cojo y aplasto el acelerador y no tengo que llevarle a 40, sino que le meto 80, lo que va a pasar es que nosotros comúnmente le llamamos chamuscar la placa, porque se ve negra. Es como cuando ustedes queman algo. Entonces, por eso nosotros solemos decir está quemada la placa o está chamuscada la placa, porque ustedes se fijan, en cambio vamos al otro extremo, al extremo de que esto se vuelve completamente negro, a tal punto que a veces ni siquiera las costillas, los arcos costales posteriores se pueden ver. Entonces tienen que evitar estos dos extremos de la placa, chicos. Como les dije, aunque parezca increíble, pero normalmente esto es lo que se ve. Esto es lo que normalmente van a ver en los hospitales, o en muchos centros de imagen. O está muy penetrada o está poco penetrada. Y eso sucede porque normalmente en la mayoría de hospitales o centros de imagen existen equipos de rayos X análogos, o sea, lo que yo les expliqué al comienzo del inicio del año. El equipo en sí adquiere la imagen, el chasis, pero para poder tener la imagen digital tenemos que sacar el chasis, la placa y llevarle a otro equipo para que el equipo procese la imagen, pero como no es una imagen real, es una imagen procesada, como cuando ustedes compran cuando ustedes van al supermercado, no es lo mismo que ustedes compren un tomate normal a que ustedes compren un tomate en lata. Para que llegue el tomate en lata pasa todo un proceso. Aquí es exactamente igual. El equipo digital lo que hace es lo que les enseñé al inicio de clases. Simplemente se coge, se adquiere, se aplasta, se adquiere la imagen y automáticamente sale en el monitor. Y en el momento en que sale el monitor, el tecnólogo no tiene que hacer absolutamente nada. Simplemente imprime porque esa es la imagen real con factores, con medidas exactas que están hechas. Pero los equipos digitales son muy caros y son muy delicados. Esos son los dos problemas que tienen. Entonces, normalmente los hospitales, pues, no se suele tener ni mucho cuidado ni mucha paciencia. Entonces, hay muchísimo riesgo de que echen a perder equipos digitales. Además, como les dije, el costo es muy alto de un equipo digital. Claro que el diagnóstico y la diferencia en la imagen es superior, obviamente, pero en cambio, el problema del equipo análogo es esto, o sea, el tecnólogo coge y manipula la imagen a su gusto, a su ojo, y puede sacarles ambas maneras, o muy negro o muy densa o muy clara, como nosotros llamamos la imagen. Entonces,
La ventaja del PAC es lo que yo le explicaba al comienzo de clases, de que en todo caso, si el tecnólogo emite una imagen de estas características, pues ustedes tienen que tratar de jugar con las escalas de grises para tratar de identificar de manera clara los pulmones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, acuérdense que hablábamos que cuando está muy penetrada la placa, se ve los cuerpos vertebrales y más no el corazón. Sí, entonces esto tienen que evitar. Si ustedes se fijan en la placa anterior, fíjense, nosotros vemos con más claridad la silueta cardíaca. Sí se ven los cuerpos vertebrales, pero no con tanta definición como lo que estamos viendo aquí. Fíjense, aquí se interpone por completo la imagen de los cuerpos vertebrales y se ve como que el corazón estuviera por detrás. Entonces, eso no puede verse de esa manera. Incluso en ocasiones o se pierden también las vértebras cuando están muy densas y no se pueden ver bien los ángulos costofrénicos. ¿Ok? La radiografía de tórax de frente o normal, fíjense aquí tenemos un esquema de que todas estas estructuras que ustedes están viendo aquí es la que nosotros debemos ver en la radiografía de tórax. Lo que a mí me interesa principalmente en esta radiografía no es que se aprendan todo el esquema, porque es un poco más complicado que eso. Pero sí hay estructuras que son importantes que ustedes tengan que dilucidar en esta radiografía. Por ejemplo, en esta zona que está aquí, aparte, miren, aquí tienen la tráquea. Acuérdense que todo lo que es radiolúcido es negro, por ende tiene aire. Entonces tenemos aquí la tráquea y tenemos el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. Pero por del lado de la tráquea, obviamente tenemos a la vena cava superior, que debería estar localizada en esta zona. ¿Por qué es importante que ustedes sepan dónde está la vena cava superior? Porque la mayoría de veces cuando nosotros necesitamos accesos directos, por ejemplo, vías centrales, implanto fix con los pacientes, por ejemplo, que necesitan por quimioterapia que esté colocado un implante directo al corazón, tenemos que fijarnos que la punta del catéter casi siempre tiene que caer aquí, en la vena cava superior. Y eso es importante, chicos, que ustedes aprendan a dilucidar, porque en ocasiones yo he visto catéteres de vías centrales o implanto fix o lo que sea, que están localizados justo y en la aurícula derecha. Entonces hay que tener cuidado, tienen que pedir que se mueva un poco o hay que avisarle al médico para que tenga un poco de cuidado y jale la tira del implante para que quede siempre la vena cava superior. Que es importante aquí también que ustedes sepan ver en el corazón, que por lo menos en esta zona está la aurícula derecha, tenemos aquí la aurícula o la válvula auriculoventricular y tenemos principalmente los ventrículos, el ventrículo derecho y para acá una parte del ventrículo izquierdo. Esta es la parte más importante. En esta zona tenemos el cono pulmonar o la arteria pulmonar principal y que tenemos aquí la aorta descendente. ¿Ok? Entonces, en esta placa, como les dije, no es que me interesa a mí que sepan todas las estructuras porque es un poco más difícil, pero sí que sepan diferenciar que aquí tienen el botón aórtico que se conoce, la aorta descendente, tenemos el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la aurícula derecha, aquí tenemos la salida del tronco pulmonar. Esto si no saben ustedes diferenciar que esto es normal, yo he visto muchos médicos residentes pasar y decir que estas son zonas de neumonía, porque desconocen de que esta zona que está aquí, estos como un tronco, corresponden a las arterias pulmonares principales. Entonces, traten siempre de diferenciar qué es lo normal y patológico. Ahorita estamos viendo una placa de tórax completamente normal, entonces acuérdense, aquí tenemos la aorta, el botón aórtico, tenemos la aorta descendente, tenemos aquí la silueta cardíaca, aquí las aurículas y los ventrículos, y aquí tenemos estas zonas de aquí como que fuera un árbol, tenemos los troncos pulmonares. Fíjense que están las clavículas igualitas al mismo nivel, no la una más alta, no la una más baja, y que estén equidistantes a esto que ustedes están viendo que corresponden a las apófisis transversas. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que quieren que repita? Verán que cualquier cosa se me puede ocurrir y tomarles en el examen, ¿ok? Entonces, si es que ustedes no tienen claro, tienen alguna duda, por favor, como les dije, no tengan vergüenza en preguntar porque ustedes están aprendiendo. Imagenología es bien complicado. Y si no preguntan ahora, se fregaron luego, porque ustedes van a coger la placa
y si no saben ni siquiera ponerle recto nos complicamos, ¿ok? Si tienen alguna duda me van preguntando y si no seguimos, ¿ya? Entonces la radiografía posterior la que se toma normal o es la posterior anterior. Siempre póstero anterior, siempre, siempre acuérdense el paciente de espaldas al colimador, de espaldas a ustedes, siempre, siempre, siempre. El equipo de rayos X, acuérdense que tiene esto de aquí, tiene esto que es la columna donde está el chasis. Entonces siempre el paciente va a estar mirando a la pared para que se acuerde, siempre de espaldas al colimador. Esto se llama colimador, aquí está el tubo de rayos X, entonces la placa siempre, siempre es póstero anterior. Yo sé que es un poco incongruente, pero es así. La radiografía estándar de tórax siempre es póstero anterior. Si ustedes toman antero-posterior, o sea, dándole la vuelta al paciente, mirándole al colimador, es solamente para hacer teleradiografía. Si ustedes tienen un paciente encamado y le van a tomar antero-posterior, acuérdense lo que estábamos viendo hace un momento. La imagen se magnifica, ¿ok? Se fijan aquí, esta es una placa posterior anterior y esta es una placa antero posterior y la imagen se magnifica. ¿Por qué? Porque yo les dije hace un momentito que en rayos X nosotros necesitamos cumplir distancias. No es que yo cojo, pongo por donde quiera. Para yo tener esta imagen de aquí, tengo que tener 1,80 m de distancia. Sí, eso es lo que hay que hacer para tomar la placa de rayos X. Los chicos que ya han pasado por la rotación no creo que se hayan fijado. Yo creo que cuando ustedes siempre pasen por una rotación tienen que fijarse hasta en el más mínimo detalle. Y los chicos que vayan a pasar por la rotación van a ver que nosotros en el área de rayos X, Juanito tiene marcado en el piso, en la base donde se mueve el equipo, las distancias. Entonces él ya tiene calculado cuánto es 1,80 m, cuánto es 2 metros, cuánto es 2,50 m, cuánto es 50. ¿Por qué? Por lo que les expliqué. No es lo mismo tomar a una distancia la radiografía de tórax, no es lo mismo tomar a una distancia a la columna, la radiografía de abdomen, la radiografía de brazos. Entonces hay que tener y cumplir distancias. Si es que no se cumple el 1,80 m, yo quiero tomarle a 1,60 m, o sea, más cerca, que dispara el rayo al paciente, vamos a tomar más estructuras óseas. Las estructuras óseas casi siempre se toman a distancias cercanas, porque es hueso. Acuérdense que todo lo que es duro, el rayo necesita pasar más, entonces le acercamos más el tubo, o sea, esto le acercamos más al paciente para que sea más fácil la visualización de las estructuras óseas. Pero si no quiero tanta penetración, pero tengo un tubo que es así súper fuerte, como decirle, no sé, cualquier cosa, entonces necesitamos más distancia. Entonces, acuérdense, la placa estándar de tórax o la placa para ver visualización pulmonar es póstero anterior y tenemos la lateral. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? ¿Algo? Gracias, doctora. ¿De qué? ¿Algo más que no les quede dudas? ¿Algo? Pregunten, chicos. Si es que tienen alguna duda, pregunten, porque ya no vamos a regresar. Estos ya no regresamos ni muertos. Doctora, Mande. proyección lateral, ¿en qué patologías nomás dijo que teníamos que pedir? La placa lateral, si tú tienes, por ejemplo, un niño o un paciente adulto que te dice tengo tos, tengo fiebre, tienen la sospecha de que tiene un cuadro neumónico, en lo personal, yo prefiero que casi siempre las placas sean estándar de tórax o póstero anterior y lateral. Sí, yo casi siempre prefiero esto, porque como les expliqué hace un momento, la mayoría de neumonías casi siempre se producen atrás, en las partes posteriores del pulmón. Si es que ustedes no se acuerdan por anatomía, los segmentos pulmonares sí va a ser importante que revisen, porque ahí ustedes me van a entender a qué me refiero en hablar de la parte basal posterior del pulmón, de los segmentos pulmonares basales. Entonces, lamentablemente no me pregunten por qué. Siempre he tratado de leer y buscar, pero hasta ahora no encuentro exactamente cuál es la causa, por qué las neumonías casi siempre, por ejemplo, son posteriores, son basales. Es muy raro, muy, muy raro, salvo que tengan, por ejemplo, un niño con una neumonía estafilocócica o neumocócica, que la neumonía se vaya hacia arriba. O sea, es bien raro. Es bien raro, por ejemplo, que ustedes encuentren una consolidación acá arriba. Casi siempre son abajo.
Entonces sí necesitan placas laterales. Yo he visto contados pediatras que suelen pedir en los niños placa posterior y lateral. Aquí contados. En Quito normalmente siempre se pide póstero anterior y lateral. En Quito los médicos piden póstero anterior y lateral, siempre. Salvo que sea un paciente que está en terapia, como les expliqué, que no pueda colaborar, ahí solamente se les permite las anteroposteriores de frente. Pero si no, la regla es cumplir con anteroposterior y lateral, chicos. Como les digo, aquí es raro. Cuando a mí me piden una anteroposterior y lateral, realmente me sorprende porque no hay mucha educación en esta parte. Pero ustedes como ya saben, entonces mi recomendación, paciente que tenga patología neumónica o que ustedes sospechen que tiene algún tipo de patología pulmonar, preferible siempre pidan póstero anterior si es que no tienen acceso a una tomografía. Yo soy fiel creyente que la radiografía sigue siendo una ayuda, pero cuando tenemos ya una patología neumónica o algo en especial, yo me lanzaría a la tomografía. Ustedes me van a decir, sí, doctor, el costo. Sí, el costo es diferente entre una radiografía y una tomografía, pero el diagnóstico es completamente diferente. O sea, yo quiero creer y considerar que uno de los motivos por qué seguimos pidiendo radiografías en un paciente con patología pulmonar, sea la limitación al acceso, sea la limitación, por último pongamos la económica si ustedes quieren. Pero yo soy fiel creyente que la tomografía es superior a los rayos X. A la final, ustedes, por ejemplo, si tienen un paciente con neumonía y piden placas de rayos X para control, imagínense, van a terminar quizás cancelando lo mismo y el diagnóstico no es igual. No es igual poder diagnosticar y decir el estirpe de la neumonía. Ya vamos a ver más adelante la parte patológica. No es lo mismo decir neumonía a decir neumonía por neumococo, neumonía por echerichia, neumonía por estafilo, neumonía viral. Entonces, eso es muy importante. Los médicos en esa parte, por ejemplo, desconocen. Para ustedes escuchan neumonía y van a escuchar y no me van a hacer mentir con el tiempo. Ustedes van a decir, este paciente tiene neumonía. Decir neumonía es como decir días de la semana. No es lo mismo hablar de una neumonía dependiendo de la estirpe. Esa es la ventaja que tiene la tomografía. Obviamente hay radiólogos que desconocen también la parte de diferenciar entre un estirpe y otro, o sea, es una bacteria, un virus y un hongo. Ahí también es otro lío, porque el radiólogo puede coger y decirle, ah, sí tiene una neumonía. Entonces yo siempre digo, para decirle neumonía, para eso le pido una placa de tórax. O sea, si digo neumonía en la tomografía y digo neumonía en la radiografía de tórax, pues quedémonos con la radiografía y no hagamos tanto lío. Entonces, cuando uno supera un examen, o sea, es decir, si yo no quiero pedir rayos X, quiero pedir una tomografía, es para exigirle al radiólogo que me dé un diagnóstico más específico del paciente. O sea, no solamente decir neumonía. Yo veo muchos informes de colegas decir neumonía. Pero neumonía, ¿cuál? Sí, para eso está el radiólogo. El radiólogo tiene que estar en la capacidad de decir, esto es bacterial, esto es viral, esto es mixto, esto es por hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A veces yo tengo colegas que vienen de mí y me dicen, oye Lorena, es que me dijeron que tenía neumonía y ya le metí antibiótico y sigue el paciente mal. Entonces le digo, hágale tomografía. Y volvemos al mismo lío que ustedes vieron con la ingeniera Erika. Es que la radiación. Aquí no hay ningún efecto de radiación, por ejemplo. Entonces aquí lo importante es cuál es el objetivo final de ustedes pedir un examen. Es llegar al diagnóstico, eso es lo que ustedes tienen que entender. Si ustedes se apoyan en imagen, se apoyan en laboratorio, es para que ustedes tengan un diagnóstico certero qué es lo que le está pasando al paciente. Si ustedes no tienen como objetivo pedir unas placas, ¿no?, en este caso, o pedir un examen de laboratorio, no tiene objetivo de que les den el diagnóstico, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos simplemente perdiendo el tiempo en ese sentido. Entonces, siempre tienen que ustedes dilucidar y creer qué es lo más conveniente para el paciente. Si el paciente puede tener acceso a una tomografía, si hay el criterio, ojo, ¿no? Eso sí es importante. Si hay el criterio diagnóstico para pedir una tomografía, pidan una tomografía.
Si no están muy claros en el tema, si creen que simplemente es algo muy leve, pidan una radiografía. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que, por ejemplo, si yo tengo un paciente, como le expliqué hace un momento, si yo tengo un paciente politraumatizado, si tengo un paciente que tuvo un accidente de tránsito y se dio, nosotros hemos visto muchos casos, por ejemplo, que dicen que se dieron con el volante de frente. No le pidan radiografía, pídanle directamente tomografía, porque la tomografía va a ayudar a sacar un montón de información. Si yo tengo, por ejemplo, un paciente con un chequeo prequirúrgico porque le van a operar, pídale una radiografía, porque no necesitan mayor cosa si solo es si el paciente está sano y queremos comprobar que no haya nada en el pulmón. Quiero comprobar un catéter, una vía central, una radiografía, está bien. El paciente tiene tos, pero no es algo tan grave, no tiene fiebre, no está con dificultad respiratoria, no está con insuficiencia, lo que ustedes quieran, está bien una radiografía. Pero si al contrario, ustedes tienen un niño que tiene insuficiencia respiratoria, que está mal, que alguna cosa está pasando, no le pidan radiografía, pídanle en directo tomografía. Entonces, quítense ustedes el miedo de lo típico de la radiación. Ya ustedes aprendieron de que no pasa absolutamente nada. Entonces, olvídense de esos cucos que digo, suelo decir yo, entonces hagan las cosas correctas. Yo, por ejemplo, como experiencia, siempre les digo que yo tengo uno de mis mejores amigos que fue el mejor egresado de la central y él se hizo pediatra. Entonces, primero, por ejemplo, para ser el mejor egresado de la central es un poco más Dios. Pero no siempre se cumple eso. Entonces, él, por ejemplo, como pediatra es lo mejor que hay. Es un excelente pediatra porque obviamente fue un muy buen alumno. Pero, por ejemplo, hay ocasiones que él me manda mensajes, me manda fotos, me dice, oye, Lore, ¿sabes qué? Tengo una niña que ya va 7 días en el hospital y le hacemos 20 radiografías y no mejora. Entonces ahí es cuando yo le digo, oiga, ya, pues deje de jugar, pídale una tomografía al paciente. Y resulta que lo que ellos estaban pensando, lo que le estaban tratando al paciente, no era. Al pobre paciente ya le acabaron metiéndole como 20 esquemas de antibiótico. Y cuando le hicieron la tomografía, resulta que este guagua no tenía neumonía. Este guagua lo que tenía era un problema de consolidación pulmonar por aspiración. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, claro, mi amigo me dijo, me acuerdo tan claro, me dijo, pero ¿y ahora qué hago? Le digo, hazle fisioterapia. Si el paciente inspiró, el paciente tiene una consolidación, pero no es por bacterias, no es neumónica, el paciente tiene una aspiración, o sea, el pulmón se colapsó. Le hacen fisioterapia al paciente y el pulmón empezó a responder. Entonces, fíjense, pasaron 7 días para que al niño le pudieran decir realmente qué tienen que hacer. Y mientras tanto ya acabaron con todos los antibióticos. Entonces siempre tengan cuidado con eso, ¿ok? En esta radiografía ustedes están viendo todas las estructuras anatómicas normales en comparación también a este esquema, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta zona lúcida tenemos todo lo que es negro, acuérdense, es aire, tenemos la tráquea, aquí tenemos los bronquios principales, tenemos el bronquio principal derecho, el bronquio principal izquierdo. Porque es importante que ustedes sepan visualizar la tráquea, porque en ocasiones nosotros cuando colocamos tubos endotorácicos, ya les dije en la clase anterior, aquí tienen la bifurcación de la carina. La carina al tubo torácico, al tubo endotraqueal que coloque el médico, tiene que estar al menos 3 centímetros de distancia. Si se cumplen los 3 centímetros, es decir, quiere decir que si el tubo endotraqueal está colocado aquí, está bien puesto. Por ejemplo, yo el otro día tuve un caso de una paciente que estuvo entubada y el tubo endotraqueal le habían mandado al bronquio del lado derecho. Y lamentablemente esa placa le habían hecho, creo que con Juanito me parece, y Juanito no se había percatado. Y justo cuando yo iba a informar, le revisé. Entonces, cuando eso sucede, hay que llamarle inmediatamente al tratante, porque el momento en que ustedes meten el tubo endotraqueal a una sola vía aérea y no tenemos la otra vía airada, como sería la palabra, simplemente podemos colapsar el pulmón o podemos producir un daño cerebral. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, en esta parte. Muchas iatrogenias que se ha visto con el paso de los años, por ejemplo, en anestesia, es que en ocasiones cuando entuban a los pacientes, los tubos quedan a un lado. Entonces hay que tener mucho cuidado. O cuando entuban, ha habido casos de médicos que no tienen mucha experticia y en vez de poner el tubo en la tráquea, ponen en el esófago.
Entonces siempre tengan cuidado en esa parte. Para eso sirven estos esquemas que ustedes están viendo aquí. Para que ustedes en una placa puedan visualizar, aquí está la tráquea, aquí están las apófisis espinosas, aquí tenemos las clavículas, aquí está la carina, aquí tenemos el callado aórtico, el botón pulmonar, aquí tenemos la silueta cardíaca, aquí está la aurícula derecha, ventrículo izquierdo, la columna. Por ejemplo, aquí es súper importante saber les voy a dar un tip cuando un paciente tiene cardiomegalia. Por ejemplo, yo siempre cuando informo, yo digo que tiene una cardiomegalia a expensas de cámaras derechas o cámaras izquierdas. Y siempre me dicen, pero es que doctora, eso no se puede ver, ¿o cómo hace usted? Fácil, miren, aquí tienen el ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo está grande, esto se vuelve como que fuera una bota. Cuando el problema es ventricular derecho, es como que el corazón se cae en la placa de rayos X. Entonces, es muy fácil poder saber muchas cosas de la radiografía, pero si al menos ustedes se toman el tiempo de revisar anatómicamente cómo está estructurado, qué estructuras tienen ustedes que ver en una placa de tórax. Entonces, por ejemplo, este tipo de esquemas es importante que ustedes se acuerden y sepan, porque de aquí, si ustedes no saben lo normal, difícilmente van a entender lo patológico, chicos. Entonces yo, por ejemplo, cuando es radiografías, especialmente cuando hablamos o estamos en clases de tórax, yo me tomo mi tiempo para explicarles porque para mí es muy importante que ustedes aprendan a visualizar bien, a diferenciar una placa de rayos X de tórax normal que una placa de rayos X patológico. Por lo que les expliqué hace un momento, el 90% de las imágenes que ustedes van a ver en el resto de su vida como médicos son radiografías de tórax, chicos. Pueden ver huesos, pueden ver tomografías, pueden ver lo que quieran. Pero todos los pacientes, absolutamente todos los pacientes van a pasar por una radiografía de tórax. Entonces, ustedes tienen que saber con claridad diferenciar qué es lo normal, qué es lo patológico. Ya les dije hace un momento, muchos médicos que desconocen que esto es el tronco pulmonar y que aquí vemos las ramas subsegmentarias del pulmón, la mayoría dicen esto es neumonía. Y les prometo, cojan ustedes una placa, háganle ver a un interno, háganle ver a un amiguito que sea de otra universidad, a un médico tratante, díganle, ¿qué le parece esta placa? Si no, pues aquí está la neumonía clarito. Entonces tienen que tener mucho cuidado en esto, ¿ok? Aquí tenemos otra vez la placa de rayos X lateral de tórax normal, que es lo que vamos a ver, ya les he explicado como 20,000 veces, principalmente el espacio retrocardíaco, ¿ok? Aquí tenemos la columna, aquí tenemos la zona superior, la zona retroesternal y aquí tenemos la zona del corazón, ¿ok? Aquí tenemos otros esquemas de evaluación sistemática que no son muy importantes, realmente no quiero meterme mucho en eso, ¿sí? ¿Qué es importante aquí también? La valoración de la silueta cardíaca, el índice cardíaco, chicos. Esto es sumamente importante. Como yo les dije, lamentablemente en los primeros años de la carrera, cuando ustedes sean internos, sean residentes, ustedes van a estar solitos. Y esa es la parte que ustedes tienen que entender. O sea, ustedes van a ser médicos y radiólogos al mismo tiempo. Entonces yo he visto mucha deficiencia y mucha falencia en que los médicos no saben determinar el tamaño del corazón. E incluso en los informes de rayos X, cuando ustedes tengan la oportunidad de coger una placa, van a ver que en el informe del radiólogo nunca ponen el tamaño de la silueta cardíaca. Siempre ponen silueta cardíaca normal, silueta cardiovascular normal, pero nunca está especificado el índice cardiotorácico, que es muy importante. ¿Por qué les digo esto? En ocasiones, por ejemplo, yo tengo, especialmente en los niños, en ocasiones vienen niños de 6 meses, 2 años, que tienen problemas de tos, que tienen problemas de dificultad respiratoria, y cuando los médicos mandan a pedir las placas, lo primero que piensan es neumonía. Y muchos de los niños que llegan donde mí son niños que ya han ido a otros sitios y les han dicho que tienen neumonía y un montón de cosas más. Y nadie se fija y tiene cuidado en esto, en medir la silueta cardíaca. Muchos de los niños que han acudido donde mí, que tienen problemas de patología de tórax o pulmonares, digamos, la de vías respiratorias, es porque tienen corazones grandes, tienen cardiomegalia. Se les ve el botón aórtico prominente, tienen problemas de falta de cierres de auriculares y un montón de cosas. Entonces, cuando uno mide el índice cardiotorácico,
puede con claridad saber si es que el problema o la patología que tiene el paciente es netamente pulmonar o es cardíaca. Y eso es algo que yo veo en general, que hay mucho problema. Por ponerles un ejemplo, llegan pacientes que les piden tomografías o rayos X. Ves que el paciente está con dificultad respiratoria, el paciente no puede respirar bien, estamos sospechando de neumonía. Y el momento que uno hace el rayos X o uno hace la tomografía, resulta que ve un corazón gigante. Entonces, recién cuando uno pone el informe, le dice, oiga, doctor, el corazón del paciente está grande, tiene cardiomegalia. El problema no es pulmonar, el problema es cardíaco. El médico le dice, ya, entonces ahora sí. Pero para que lleguen a esto, el pobre paciente ya pasó por todos lados. Entonces siempre es importante, o en ocasiones, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes de las unidades hospitalarias que cuando les hacen tomografía tienen derrame pleural, tienen atelectasias y siempre es neumonía, 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 neumonía. Y cuando uno ve el corazón ya se le sale del pobre paciente. Y uno pone en el diagnóstico paciente con características de insuficiencia cardíaca congestiva. Ya, entonces no ha sido neumonía, ha sido que el paciente tiene problemas en el corazón. Entonces, chicos, por eso es importante, a mí me interesa que ustedes aprendan a revisar y a ver cuando una placa está bien tomada. El índice cardiotorácico es una medida que se genera entre el tamaño de la silueta cardíaca en correlación a los ángulos cardiocostofrénicos del diámetro distal, ¿ok? El diámetro total, digámoslo así. Entonces, el diámetro que hay entre la silueta y el total de los ángulos cardiocostofrénicos, ¿sí? Normalmente hay varios grados de cardiomegalia validados en radiografía. Todo, chicos, acuérdense de esto, todo el índice cardiotorácico que sea menor a 0,5 es normal. En los niños que son menores de 6 meses de edad, si ustedes tienen 0,50, 55 es permitido. Pero si tienen más de 6 meses de edad, se cumple el mismo criterio que en el adulto. Esto quiere decir que el índice cardiotorácico grado 1, si es de 0,51 a 0,55, esto es grado 1. Si va del 56 al 59 es grado 2. Si va del 61 al 65 es grado 3 y si es más de 65 es grado 4. Esta regla se cumple tanto en adultos como en niños, como les explico, pero si los niños tienen menos de 6 meses, si ustedes tienen tienen un índice cardiotorácico de 55 o 60, eso es normal, a ellos se les pasa hasta 60. Pero si el bebé tiene 7 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses y tiene un índice cardiotorácico de 51, de 55, de 60, ya cambia. Y es un niño que tiene algún problema porque ya tiene una cardiomegalia. ¿Ok? Esto se hace en relación a una fórmula. Hay médicos que miden así, hay radiólogos que miden así. Se traza una línea equidistante por las apófisis transversas, se mide la distancia entre el borde al borde de la aurícula derecha y otra que va desde el borde de la línea equidistante al borde del ventrículo izquierdo. A mí no me gusta mucho esta regla. Para mí lo más fácil es lo siguiente. Ya voy a tratar denme un segundo, voy a tratar de meterme el pack para enseñarles de ahí. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿Quedó claro esta parte o no? Ese cuadro que está ahí es muy importante que ustedes aprendan, chicos. Ese cuadro se tienen que aprender de memoria, porque eso es lo que van a manejar toda la vida. Y si ustedes no saben eso, ya se fregaron. Ahí sí que se van a complicar la vida. Busquemos aquí una radiografía de tórax para que me entiendan. Vamos a buscar una radiografía de tórax. Aquí tenemos una radiografía de tórax, miren. Y aquí tenemos una radiografía de tórax. Dejen que se abra un segundo. Ya, aquí tenemos una radiografía de tórax, chicos. Este es un estándar de tórax. ¿Ok? Primero quiero que me digan cualquiera de ustedes, sin vergüenza y sin miedo, ¿esta placa está bien tomada por Juanito, sí o no? ¿Qué creen? ¿Está bien o no está bien? Revisen la placa. No está viendo porque no falta aire en los pulmones. Falta. ¿Cuántos arcos están contando? Tenemos un arco, aquí tenemos un arco costal, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí ven?
Entonces falta un poco más de inspiración en la placa. Como este es un paciente de medicina ocupacional, o sea, los pacientes de medicina ocupacional son por control, es pasable porque no pasa absolutamente nada. Pero si es un paciente que tiene un problema patológico, ustedes tienen que ver que se cumplan al menos 9, lo mínimo 7. Lo ideal, 9 espacios intercostales o 9 arcos costales posteriores, ¿ok? ¿Qué más? Estamos viendo aquí los bordes de las clavículas que están equidistantes a las apófisis transversas. Si se fijan, si yo quiero ser muy mala persona, todos los equipos, perdón, todos los sistemas de PACS, aunque no sean médicos, que son los que yo suelo decir que son tránfugos, suelen tener estas herramientas. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo la herramienta de medida, fíjense. Entonces aquí tengo el diámetro de la apófisis, aquí tenemos la apófisis transversa, aquí tenemos el borde de la clavícula, aquí tengo ¿cuánto de distancia? 12.3 milímetros. Y de aquí a acá tengo, permítame un rato, y de aquí a acá tengo ¿cuánto? 17 milímetros. Entonces quiere decir que está un poquito, el paciente no está completamente pegado y de frente, está como que un poquito de lado, ¿ok? Pero más que esto, es de esta parte que quiero que ustedes aprendan, es el índice cardiotorácico. Yo aprendí de una manera muy sencilla a medir el índice cardiotorácico. Esa es la ventaja de que ustedes, como les digo, aprendan a manejar PACS. Porque imagínense si ustedes tuvieran una placa de rayos, o sea, una placa impresa, tendrían que coger una regla y estar jugando. Yo cojo el borde de la aurícula derecha a la punta del ápice pulmonar. ¿Ok? Aquí me está dando una medida de ¿cuánto? 173.8 milímetros. Y dice que la segunda medida va de ángulo costofrénico a ángulo costofrénico. Aquí tengo ¿cuánto? 330.0 de distancia. ¿Qué hago aquí? Yo cojo mi calculadora, que no sé dónde está, aquí está mi calculadora. Cojo mi calculadora y mido ¿cuánto? 163.8 dividido, ¿dónde está? Dividido para 330. ¿Cuánto me da? Me da 0.49. ¿Cuánto les dije que era normal del índice cardiotorácico? Menos era 0.5. 0,5. ¿Este es un corazón normal o no? Sí. Ya, ok. Sí. Para mí esta es la manera más fácil. Yo les enseño a ustedes porque, como les dije, en algún momento ustedes no van a estar con la doctora Erazo, van a estar solitos batiéndose en el mundo y ahí sí van a estar en problemas. Así para mí es más fácil. La otra que está en el esquema es coger una línea que va por aquí, por las apófisis transversas, pero este pobre paciente está chueco. ¿Y qué dice? Cojo y mido del borde de la aurícula a la punta de la línea que medimos. Vean que aquí ya me pasé. Eso más ya me pasé, espera. Ah, bueno. Ay. Y entonces cogemos del borde de la aurícula a la punta de la línea que está aquí y cogemos la otra línea del borde de la ventrículo izquierdo a la línea que trazamos. Entonces se supone que ahí ¿dónde está? Se supone que aquí dice que es que A más B dividido para C, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería aquí? Se nos fue la medida aquí. Esperen. Aquí tenemos la medida. Ay. Aquí tenemos la medida. Aquí cuánto dice que nos da. 50.9. Entonces, ¿qué se supone que es de aquí? 50.9. Ah, no, nos falta la medida acá abajo, ¿no? Por eso les dije que a mí no me gusta porque es más complicado. Se supone que es 50.9 más ¿cuánto? Más 90.0 dividido para, ¿cuánto nos da aquí? 332, ¿verdad? Dividido para 332. Nos da 0.42. El otro, para mí el otro es más específico, si ven, porque aquí puede variar un poco porque está chueca la columna, si se dan cuenta, entonces la medida no es que se cumple el 100%, además también aquí me comí un medio centímetro. Pero el corazón está normal, por eso les dije que para mí es más fácil medir de la aurícula a la punta y de ángulo a ángulo y dividir. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro esto o no? Sí, no, mire, por ejemplo, aquí tenemos una radiografía supino que ha hecho Juanito. Mire, esta es una radiografía acostada.
Si ven cómo se ve de diferente, si ven que se ve así grandote, no es como la placa anterior que revisamos. Si regresamos a la imagen anterior que teníamos de esa radiografía, ¿dónde estás? Aquí. Mire, comparen esta radiografía. Esta es una radiografía de un paciente de pie. Y comparen con la radiografía del paciente que está acostado. Mire, si ven que es diferente. Y no es que Juanito le magnificó la imagen, o sea, es por la distancia que yo les estaba explicando. No es lo mismo cumplir 2 metros de distancia perdón, 1,80 m para tomar la medida de la radiografía a que el tubo cuando está hacia arriba, hacia el techo, no pueda cumplir esa distancia porque no hay. Creo que hay máximo 1,10 m me parece. Entonces miren cómo se ve la imagen. Vemos menos volumen pulmonar, vemos gigante el corazón, en sí la imagen está muy magnificada, como si que nosotros hubiéramos cogido y le hubiéramos hecho suma a la imagen. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no es que se hizo suma a la imagen, simplemente es que la imagen en sí está magnificada. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen que tener cuidado, aquí están los hilios pulmonares, y los hilios pulmonares se ven claritos. Si hay un médico que no valora bien los hilios pulmonares, el médico va a decir, ah, no, pues aquí está la neumonía, clarito está, y no es así. Otra cosa que tienen que también fijarse principalmente en los pacientes que son ya mayores de edad, por ejemplo, este señor tiene 82 años. Aquí tienen, por ejemplo, miren, ¿qué es lo que estoy señalando? ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Díganme. Las apófisis. Apófisis espinosas. Ya, pero ¿qué es esta zona radiolúcida qué es? ¿Qué es esta zona radiolúcida, chicos? La tráquea. ¿Quién? Ujú. Aquí está la tráquea y aquí tienen los bronquios, el derecho y el izquierdo. Incluso, mira, está tan bonita esta placa que incluso fíjense como el bronquio izquierdo, se ven los bronquios subsegmentarios cómo se dividen en el superior y en el medio, en el ingular, perdón. ¿Qué es esto que está aquí, chicos? ¿Dónde está la manito? La punta de la mano. ¿Qué es esto? Ujú. Esa es la carina, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo hagan cuenta, yo tengo un tubo endotraqueal aquí, la punta del tubo está aquí. ¿Qué es lo que hago yo? Cojo la herramienta y mido desde la punta de la carina, ¿dónde está, perdón? ¿Dónde está el tubo? La punta del tubo. Entonces, cojo y mido acá. Está 24 milímetros, está, qué sé yo, y así. Entonces, esa es la ventaja de que ustedes pueden manejar PAC, si se dan cuenta, eso es lo bueno. Imagínense en las placas cuando ustedes estén en el hospital, ahí les voy a ver. Cuando les entreguen las placas y van a darse cuenta que el mundo real es diferente, pero ahora yo creo que se trata de educación, por eso a mí me interesa que ustedes aprendan así, a manejar sistemas de transferencia de imágenes, porque normalmente ya es lo que se utiliza. Entonces, la ventaja es que ustedes pueden monear, yo puedo coger, puedo ampliar la imagen, no estoy de acuerdo con la escala de grises, simplemente cojo, le hago más blanco o le hago más negrito, el que ustedes quieran, ¿ok? Le hago así, a mí me parece que está muy clara o muy blanda. Acuérdense cuando hablábamos de que está muy penetrada, cuando está muy penetrada la placa se ve así, chicos. Esto es penetrado. Si ven, es muy negro, muy chamuscado como llamo yo. Pero si tengo una placa que no ha entrado mucho, no le han puesto muchos factores para tener bien la placa, pasa este efecto. Así es como van a ver la placa. ¿Ok? Y normalmente ustedes van a recibir placas así, chicos. Les soy bien franca. Entonces traten de tener cuidado en eso y si es que les llega una placa así, pues empiecen ustedes a jugar con la escala de grises hasta que la imagen se haga a lo que sus ojos se van educando ahora. Para eso es lo que yo les decía al comienzo del año. A mí lo que me interesa es que sus ojos se eduquen para que aprendan a diferenciar bien la escala de grises entre lo que es radiolúcido, lo que es radiodenso, cuál es la densidad del hueso, cuál es la densidad del pulmón, cuál es la densidad del corazón. ¿Ok? Dicho así, entonces, ¿alguna pregunta con el índice cardiothorácico, chicos? ¿Quedó claro? Esto que está aquí se tiene que aprender. Esto es súper importante. Porque yo en el informe puedo poner MISA, yo puedo poner índice cardiothorácico grado 3 y seguramente el médico va a mirar al cielo y va a decir, bueno, ¿y eso qué es? ¿Ok? Entonces, esto es básico. Tienen las dos opciones de aprender a medir. La una es esta que está aquí, la otra la que yo les acabo de enseñar. Ya eso es a gusto y facilidad de ustedes.
En la radiografía de pulmón vamos a poder visualizar, como yo les dije, la limitación que tenemos en una radiografía de pulmón es que nosotros solamente vamos a ver como una fotografía lo que nos permite, no es como una tomografía. Entonces, en las proyecciones póstero anteriores donde está de tórax, al menos deberíamos ver el lóbulo superior, el lóbulo medio y parte del lóbulo inferior. Pero en la placa lateral, por ejemplo, vamos a ver toda la zona posterior, porque aquí estamos hablando de segmentos pulmonares. ¿Cuántos segmentos pulmonares tiene el pulmón derecho y cuántos segmentos pulmonares tiene el pulmón izquierdo? Es algo que ustedes tienen que saber por anatomía. Y si es que no saben, van a tener que ir a averiguar. Porque acuérdense que yo cada clase les voy preguntando y puede ser que en el examen se me ocurra a mí preguntarles, no en clase, sino en el examen, como quedó lo de las monedas, ¿se acuerdan? Yo puedo ponerles una imagen de una radiografía y decirles la medida y ustedes me van a tener que decir de cuánto es la moneda. Aunque suene absurdo, pero van a tener que saber. Igual aquí en los pulmones. Ustedes tienen que saber los segmentos pulmonares. Si no saben los segmentos pulmonares, ustedes no van a saber con exactitud qué segmento es cada uno de estos colores. Por ponerles un ejemplo, aquí estamos el segmento pulmonar, tenemos el ápico posterior, aquí estamos parte viendo el segmento medial y aquí tenemos el segmento, si no me equivoco, superior del lóbulo inferior. Y aquí estamos viendo la zona basal. Pero aquí es importante que ustedes sepan los segmentos pulmonares. Entonces, acuérdense que en el examen se me puede a mí ocurrir preguntarles cuáles son los segmentos o a qué segmento corresponde tal segmento en el pulmón. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, volvemos al inicio. ¿Qué es importante en la radiografía de tórax? Que esté bien posicionada, penetrada, inspirada y que podamos ver los ángulos cárdicos o frénicos. Dígame, ¿esta radiografía está bien tomada, sí o no? Sí, sí está bien tomado. Ya, ¿alguien más que me diga? Si me dicen no, me dicen por qué. Y si me dicen sí, ¿por qué? ¿Alguien más? ¿Está bien tomado o no, chicos? No, en la parte Diría del que lado falta costal, el visualizar los ángulo. ángulos costofrénicos. Exactamente. ¿Sí? Esta placa no está bien tomada. Claro, ustedes me van a decirme, doctora, pero yo estoy viendo aquí rectita las clavículas. Claro que están claros. Pero mire, aquí el tecnólogo se comió los ángulos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Volver a pedir la la radiografía. Porque no cubre los ángulos costofrénicos. Y lo seguro que les va a decir el tecnólogo es, pero sí está bien es el pulmón. No, señores, si ustedes no ven la placa completa, ustedes no están viendo nada. Metas en eso en la cabeza, doctores. De plano les estoy diciendo, eso decirme, pero es que doctor es apenas un poquitito que se fue. No, señores, la placa tiene que cumplir el criterio. ¿Por qué? Yo les voy a, para que ustedes entiendan, yo siempre les cuento con anécdotas para que se den cuenta que la loca no soy yo, como siempre digo. No es que yo sea una persona exigente en mi trabajo, pero las cosas hay que hacerlas como tienen que hacerse. Alguna vez en el hospital metropolitano llegó un paciente, un curita politraumatizado, eso es hace muchísimos años que les cuento. Y le piden lo que yo decía decir, ustedes tienen que aprender a pedir lo que se necesita pedir y no se limiten. Yo no sé a quién se le ocurrió el paciente con collarín, no, entablillado en la tabla. Obviamente, cuando usted tiene un paciente con collarín en tabla, se supone que no le pueden mover. Entonces, no sé a quién se le ocurrió. Verán que estamos hablando del hospital metropolitano, ¿no? Se les ocurrió y le hacen radiografía de columna cervical. ¿Ya? Le hacen la radiografía de columna cervical y ojo, ¿no? Aquí es importante, ustedes tienen que saber anatomía, chicos. O sea, si no saben anatomía, cojan y revisen. Y si no saben anatomía en el momento que ustedes pidan una radiografía de columna, aunque sea por Dios, cojan sus celulares porque ahora ya nada está oculto y averigüen cuántas vértebras tiene la columna cervical, cuántas vértebras tiene la columna dorsal, cuántas costillas tengo que tener y todo. ¿Por qué? Porque a este paciente le hicieron la radiografía de columna cervical y no sé si fue un error en que, no sé si fue del tecnólogo, no sé si fue del médico residente. La cuestión es que le toman, ¿cuántas vértebras tiene la columna cervical? ¿Cuántas vértebras tiene, Ali?
Rápido, eso tienen que saber. 7. Ya. 7. Así sea que ahorita investiguen el celular, no me importa. Tiene 7 vértebras cervicales. Al paciente en la adquisición de la radiografía le toman 6 vértebras. Y le dicen que no tiene nada. Al siguiente día, el paciente tenía paraplegia total. Y ese rato le van a hacer una tomografía de columna cervical. Y oh sorpresa, la 7ª vértebra estaba desplazada hacia atrás y le hizo pedazos a la columna, a la médula espinal. Hasta ahí llegó el paciente. Entonces, es que faltó una, o como sabes, como suelo yo escuchar siempre, el es que no va en medicina, chicos. Ese es que es una justificación. Y ese es que ustedes tienen que sacarse de la cabeza. Entonces, yo, como siempre les he dicho a ustedes, tienen un paciente politraumatizado, no jueguen, no pidan radiografías, pidan tomografía. A mí me pasa todo el tiempo lo mismo. A ver, doctora, necesito que le haga una radiografía de columna cervical, dorsal, lumbar, rayos X de abdomen en 2 posiciones, una radiografía de pelvis, son como 1000 radiografías. Yo le hago. Y después, y ahora doctora, es que queremos ver si es que el paciente tiene neumotoras, queremos ver si no tiene un sangrado activo, queremos ver si no tiene una fractura inestable de pelvis, queremos ver trauma de vejiga. ¿Ustedes creen que van a ver todo eso en una radiografía? O sea, ni por más buen radiólogo del mundo. O sea, yo como sé decirles, yo puedo ser buena, pero bruja no soy. Entonces, ¿tienen paciente con criterios para tomografía? Mande por Dios a hacer tomografía. Es que al paciente le va a costar $2,000 lo que le cueste. Lo que le cueste, chicos, porque aquí está en riesgo la vida del paciente. ¿Usted cree que el paciente les va a agradecer a ustedes porque le ahorraron $2,000 y le dejaron encamado para el resto de su vida? No. ¿Ustedes creen que los familiares le van a agradecer porque se van a hacer cargo de un paciente que no va a volver a poder tener una vida normal? No. Entonces, esa es la parte en la que ustedes tienen que cambiar su mentalidad. Y es el problema en que yo tengo a diario con los médicos. Porque al paciente no se le hace un favor ahorrándoles, chicos. Al paciente no se le hace un favor diciéndole, hágase una radiografía que vale $10 en vez de una tomografía que vale $1,000, porque no hace falta. Para eso el paciente ya gastó en medicinas, para eso le hicieron gastar de gana, para eso el paciente al final va a terminar haciéndose una tomografía. O lo peor, como siempre les digo a ustedes, los que han rotado conmigo ya y sus compañeros anteriores, o lo peor es que como no ven mejoría con usted, el paciente decide irse a Quito, irse a Cuenca, irse a Guayaquil, y le dice, no, pues pero vaya y hágase una tomografía, señor, vuelva con la tomografía, hágase aquí abajo aunque sea. Y se hace y, oh sorpresa, encuentra un montón de barbaridades. Y el paciente, ¿qué es lo que dice? No, pues pasando yo el tiempo en Ambato, los médicos ahí no me hicieron nada, era que me hagan esto, nunca me hicieron. Esos son los comentarios, doctores, que hacen los pacientes, porque donde mí llegan y se quejan amargamente todo el mundo. O lo típico, cuando vienen a controles tomográficos de pacientes del AXIS, del Metro, de los Valles, de Guayaquil, lo que sea, es que doctora, allá me hicieron, porque aquí no me hicieron nada, entonces me dijeron que aquí me haga el control para ver cómo estoy. ¿Qué tal, doctores? O sea, y es la parte que a mí me molesta. Y no es por el hecho de que uno tenga que mandar a gastar o tenga que hacerse del asunto en que todos quedamos mal. ¿Por qué? Porque el médico se limita. Entonces ustedes, doctores, tienen que cambiar su cabecita y meterse día, tarde y noche, que no importa el valor económico, lo que importa es la vida y la salud del paciente. En eso es lo que ustedes tienen que trabajar todos los días de su vida. Y tienen que trabajar en ser personas honestas. Lo peor que pueden hacer ustedes como médicos o futuros médicos, tratantes, gerentes, presidentes de la República si quieren, es dejar de ser honestos en el trabajo que hacen. Ahora es muy común ver que en los centros de imagen, en los centros de laboratorio, vea doctor, mándeme acá, tenga su 10%, 20%, 30%, 40%. Y los médicos se convierten en eso, en pedidores, como digo yo. Mientras más pido, más grande mi cheque a fin de mes. Y no es el problema del dinero. Por último, eso, chicos, es lo de menos, como sé decir yo. El problema es, ¿qué tal que les llegue a ustedes una radiografía así? Díganme. Les llega una radiografía así, como ustedes están, como sé decir yo, en compromiso con el centro que mandan. ¿Qué tienen que hacer? Aceptar esta placa. Eso es lo que les va a tocar.
Ustedes no pueden quejarse. Ustedes no pueden decir esta placa está tomada, vaya y repítase. Porque ustedes están como los congresistas, cogiendo un maletín por debajo de la mesa y ustedes se tienen que quedar callados. Y eso, chicos, no es lo correcto. No es lo correcto porque acuérdense que está su profesión. Yo siempre digo, a mí cuando mis pacientes me llaman y dicen, pero doctor, estoy esperando el informe una semana, que no sé qué, que no me llega. Siempre les digo lo mismo. Yo cuido mi firma y cuido mi nombre. Y quiero dormir tranquila el resto de mi vida. Entonces, si yo me tengo que demorar un año en darle un buen informe, yo me demoro. Porque yo no voy a hacer mal mi trabajo. Entonces, es lo mismo que yo a ustedes les aconsejo. Hagan su trabajo bien, de una manera en que ustedes vean, terminen el día, se vayan a sus casas y duerman tranquilos, chicos, porque en realidad es así. Aunque ustedes no crean, ustedes están metiéndose en una profesión en la que uno entrega más del 100% de su tiempo y tiene que entregar su tranquilidad y la tranquilidad de su familia. Donde ustedes cometan un error, les cae una demanda, y rato que les caiga una demanda, ¿ustedes creen que van a vivir tranquilos? No, doctores. Desde ese momento su paz se acabó. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a ver en ese sentido los chicos que han rotado y cuando ustedes roten van a darse cuenta que Juanito es muy cauteloso en su trabajo porque él sabe que las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, lo mismo que yo les aconsejo, chicos. Yo creo que uno estudia para ganarse el dinero de lo que hace, no para esperar que recibir cheques al fin de mes por un trabajo mediocre o mal hecho, por informes mal hechos. Acuérdense de esto, lo que siempre les digo, que no se queda con ustedes, ¿ok? Dicho esto, entonces vamos a revisar los signos radiológicos. Aquí hay algunos signos radiológicos que son importantes que nosotros podemos ver en la radiografía de tórax, que es los signos de la silueta. Hay un montón de signos. Signo cérvico-torácico, tóraco-abdominal, signo de la S de Golden y así. Para poder darle sentido a la radiografía y que nosotros podamos ayudarnos cuando vemos patología. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el signo de la silueta. Este es el signo de la silueta. ¿Qué dice el signo de la silueta? Dice simplemente que si dos estructuras de la misma densidad están en contacto, no se observan como estructuras separadas y se borran sus bordes, se conoce como el signo de la silueta. Si ustedes se fijan, aquí tienen el corazón y aquí tienen el segmento lobar inferior del pulmón del lado izquierdo, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya esta no es una radiografía normal. Siempre les recomiendo a ustedes comparen el lado derecho con el lado izquierdo. Vayan comparando el lado derecho con el lado izquierdo. Aunque sea, como le dije a una compañera de ustedes que fue a rotar, cojan el dedito y marquen el lado derecho con el lado izquierdo. Si ustedes se fijan en el lado derecho, ya no se vuelve normal o igual que el lado izquierdo. Esto no es normal que esto. Así ustedes no me digan qué es esto. Con que ustedes digan aquí hay algo raro, ya, yo me doy por bien servida con ustedes. Aquí se supone que tenemos el borde de la silueta cardíaca. Si yo regreso a esta imagen que estaba acá, ustedes fíjense, aquí claramente se diferencia el borde de la silueta cardíaca en relación al pulmón. Sí, aquí veo bien qué es corazón y qué es pulmón, pero en cambio en el borde de la silueta cardíaca yo ya no veo el borde cardíaco. Si se fijan, porque está interpuesta con esta consolidación. Esta zona densa, como una mancha blanca, se conoce como consolidación. Entonces, si yo veo que la consolidación borra la silueta cardíaca, esto se conoce como el signo de la silueta. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Estamos? Ahora dice, ¿dónde tiene que localizarse una lesión para tener el signo de la silueta? Tiene que estar localizado en el lóbulo medio. Aquí está el lóbulo medio del pulmón. Eso tienen que saber ustedes. Aquí tenemos el segmento lingular inferior y tenemos el segmento anterior del lóbulo superior del lado derecho. Puede ser acá también. ¿Ok? Estos borran el contorno de la silueta cardíaca. Ahora, si yo quiero ver qué es lo que borra el borde inferior izquierdo, o sea, el ventrículo izquierdo y el callado aórtico del pulmón, van a hacer todo lo que es izquierdo, segmento ápico posterior del lóbulo superior del lado izquierdo, el segmento pleural y el mediastino posterior. Ahora, ¿dónde tiene que localizarse una lesión para no tener el signo de la silueta? O sea, si yo tengo una lesión que no borre al corazón, tiene que ser en el lóbulo inferior, en el mediastino posterior y en la cavidad pleural posterior. ¿Ok? Entonces, si yo les pregunto en el examen o les pongo esta imagen, ¿a qué corresponde esto? ¿Al signo de quién? Signo de la silueta. Ok, este es el signo de la silueta. Acuérdense, cuando hablamos de signo de la silueta estamos hablando del corazón, de la silueta cardíaca.
Entonces, si yo no veo con claridad la silueta cardíaca y veo solamente una consolidación que ya no me deja ver el corazón, eso se conoce como el signo de la silueta. Esto es un signo de la silueta, ¿positivo o negativo? Dígame. Positivo. Ya, ahí dice positivo. ¿Y por qué es positivo? Se Dígame. ve como una sola estructura. Muy bien. ¿Cuál es la estructura que están viendo ahí? ¿Qué es lo que le veo? Aunque sea, díganme porque no me pueden señalar. Mm, ¿Por qué si yo cojo la placa, ustedes son ya, a ver, ustedes son internos, pongamos son residentes, y ven esa placa, y están con el médico tratante, y ustedes cogen y como se decidió, se hacen famosos y dicen, este paciente tiene un signo de la silueta positivo. Les aseguro que todo el mundo va a quedar viéndolo así con una cara como que, ¿qué? Y a ver qué dijo. Entonces ustedes cogen esa placa, y ustedes mismos dicen, este es un paciente con signo de la silueta positivo. ¿Por qué es? ¿Qué es lo que están viendo en la placa? Alguien que me diga. ¿Qué les llama la atención de esa placa? no se diferencia la silueta del corazón y en la parte derecha se ve como un nido. Exactamente, aquí es una masa, ¿sí ves? Aquí están viendo una masa y esta masa está borrando a la parte de la aurícula derecha del corazón y el ventrículo derecho. Entonces este es un signo de la silueta positiva. Este es otro signo de la silueta, pero este es positivo o negativo. Este es negativo porque aquí está diciéndole, ¿no? Pero ¿por qué es negativo? Díganme ustedes mismos, ¿por qué es negativo? Alguien que me diga. Y se diferencian estructuras. Fácilmente se logra ver. ¿Mande? La silueta Es como cardíaca está sobrepuesta. Exactamente, la silueta cardíaca está sobrepuesta y se puede ver aquí. Ustedes ven clarito el borde del corazón y esta imagen es retrocardíaca. O sea, si ustedes ven la silueta del corazón, esto quiere decir que esta zona, esta consolidación, masa, lo que sea que pueda ser, está por detrás del corazón. Esta es una lesión retrocardíaca y fíjense, para que no me hagan mentir, aquí tienen la placa lateral y en la placa lateral ustedes tienen aquí el corazón y miren, en la flecha verde es donde está la masa. Entonces, por eso yo les dije que, perdón, es retrocardíaca. ¿Hasta ahí claro? ¿Tienen alguna pregunta? Verán que le estoy dándome el tiempo, le estoy enseñando peor que a mi hijo. ¿Ok? Tenemos el signo cérvico-torácico. ¿Qué es el signo cérvico-torácico? Es que el borde cefálico del mediastino anterior termina a nivel de las clavículas, mientras que el posterior se extiende más alto. Una lesión que se observa por encima de las clavículas en proyección posterior anterior debe estar situada posterior y dentro del tórax. Mire, este es el signo cérvico-torácico. ¿Qué está diciendo? Que tiene que estar la lesión por encima de las clavículas. Aquí están las clavículas, aquí están viendo el mediastino superior y aquí están viendo este ensanchamiento aquí que corresponde a una masa, debe ser un conglomerado ganglionar lo más seguro. Entonces, fíjense, este es el signo cérvico-torácico. ¿Por qué? Porque aquí está la columna cervical, aquí estamos cogiendo parte del tórax superior y nos estamos fijando que eso está pasando porque tenemos aquí el borde de las clavículas. ¿Ok? Entonces este es el signo cérvico-torácico, es una radiografía. Si yo cojo en una tomografía, fíjense, aquí está la tráquea, aquí está el bronquio principal y mira, aquí está la lesión. ¿Sí se fijan? Entonces quedó claro el signo cérvico-torácico. ¿Qué es el broncograma aéreo? Esto es lo más común que suele haber tanto en las tomografías como en los rayos X, chico, el broncograma aéreo. El broncograma aéreo es un patrón de bronquios llenos de aire que se ven a ver radiotransparentes sobre un fondo radiopaco, o sea, blanco de un pulmón sin aire. Normalmente en el pulmón normal vamos a ver al bronquio y a los alvéolos. Cuando los bronquios y los alvéolos están normales, simplemente nosotros vemos negro en la placa, como hemos estado viendo. Pero cuando un pulmón está lleno de moco, le vamos a ver completamente denso, porque el moco, acuérdese que tiene agua. Y el agua se ve denso o blanco en la radiografía. Hasta ahí está claro. Entonces, fíjense. Acuérdense, les voy a poner este de acá.
olvidémonos de esto, fíjense en el pulmón. El pulmón es radiolúcido, ¿verdad? Y aquí, en cambio, el pulmón se vuelve más denso. Si ven que tiene una densidad casi similar al corazón, eso quiere decir que este paciente tiene algún tipo de lesión que contiene agua. ¿Y qué es lo más común? El moco, porque el moco es tejido blando mezclado con componente agua. Entonces vamos a ver un gris un poco más claro, un poco más oscuro que el corazón. Pero si ustedes se fijan con claridad, en esta zona densa, que ya no vemos un pulmón normal como estamos viendo aquí, vemos esta trama negra. ¿Sí se fijan? Esta trama que está aquí oscura corresponde a, esto es lo que se conoce el broncograma aéreo. Fíjense, aquí tenemos una tomografía, para irles adelantando, la tomografía de tórax tiene una ventana mediastínica y una ventana pulmonar. Esta es una ventana pulmonar, porque solamente nos vamos a dedicar a visualizar la patología que está dentro del pulmón. Nos olvidamos de todo lo que está afuera, huesos, músculos, tejido celular subcutáneo, piel, nos olvidamos. Y simplemente centramos la imagen en el pulmón. Entonces, fíjense, de este mismo paciente vemos, fíjense cómo se ve el pulmón. El pulmón normalmente se ve, aquí se llama se llama hipodenso. Entonces aquí el pulmón está hipodenso, es negrito, casi parecido a la misma densidad que la radiografía. Pero la diferencia es que fíjense que esta zona blanca que está aquí no debería estar, porque nosotros deberíamos ver el pulmón así. Y si ustedes se fijan en esta consolidación, hay esta imagen lineal negra. Si se fijan, esto es el broncograma aéreo, chicos. Es la lucha que hace el bronquio por tratar de abrirse espacio, de meter aire en esta zona que está tapada, llena de moco de los alvéolos. ¿Ok? Entonces, esto es un broncograma aéreo. Y el broncograma aéreo, esta imagen que ven aquí, lineal negra, como unas ramitas negras, es de esta misma que vemos aquí en la radiografía. Vemos una zona de consolidación, pero en esa zona de consolidación estamos viendo la presencia de los bronquios o el broncograma aéreo. Eso quiere decir que los bronquios están tratando de abrirse, tratando de darse espacio, dilatándose para poder meter aire en esta zona que está completamente llena de moco, que está colapsada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O está clarito todo? ¿Todo está bien? Ok, entonces fíjense en este esquema, es lo que les enseñaba aquí. Aquí está el broncograma aéreo. Este es el broncograma aéreo. Ve los bronquios que están metiendo aire. Tenemos el signo de Golden. ¿Qué es el signo de Golden? El segmento superior convexo de la S representa la elevación de la cisura menor debido al colapso del lóbulo superior y con cavidad inferior de la S por una masa tumoral. ¿Ok? Entonces, este es un signo de Golden. Se eleva la cisura menor para que se pueda levantar y se pueda ver esta masa. Esto es muy común ver especialmente en los niños, chicos. Cuando hay masas mediastinales o neumonías, se le ve clarito el signo de Golden, ¿ok? Tenemos las líneas de Kerley, tenemos las líneas A y las líneas B, que solamente son líneas perpendiculares a la pleura. Nada más en especial. Aquí, por ejemplo, ven una radiografía, estamos viendo la amplificación y vemos estas líneas de aquí finitas, blanquitas, que corresponden a las líneas de Kerley, que no son tan importantes. Tenemos el signo de la ocultación iliar. Aquí, en cambio, en vez de ocultarle a la silueta cardíaca, vamos a ocultar al ilio pulmonar. Esto se conoce como el signo de la ocultación del ilio. Y en esto casi siempre están en relación con masas tumorales a nivel del mediastino anterior. ¿Ok? Tenemos el signo de la bifurcación iliar, igual, aquí tenemos los hilos pulmonares, acuérdense, y tenemos aquí una masa, ustedes se fijan, esto es diferente a esto, y estamos viendo que los hilos pulmonares que están saliendo aquí, está el uno borrado, esto se conoce como el signo de la bifurcación iliar, se borra el signo. Y este es el más fácil para ver, aunque es el más fácil, pero es el más terrible de ver, a mí no me gusta. Porque se conoce como el signo de la silueta de Globes. Estos ven un montón de, como yo sé decir, bombillos. Si se dan cuenta, tiene un montón de nódulos en todo el pulmoncito. Esto es típico de un paciente que tiene metástasis pulmonar. Principalmente en pacientes con metástasis de próstata en los hombres y en las mujeres de tiroides o mama. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Cuando ustedes vean esto, pues es bonito ver por la imagen, pero es muy desagradable y muy desalentador. A mí no me gusta en lo personal ver este tipo de imágenes porque sí, pues sí da pena, ¿no? Entonces acuérdense, si llega un paciente que no tiene antecedentes, que ustedes le mandan a pedir una radiografía de tórax por N situación y ustedes se fijan en esto,
Si es hombre, lo primero que tienen que ir a investigar es próstata. Y si es que es mujer, principalmente mama y tiroides. ¿Ok? Tenemos también la distribución vascular prominente, que puede ser cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, problemas cardíacos severos, deficiencia de válvulas, insuficiencias valvulares, lo que sea. Solemos tener un aumento en la redistribución de la vascularidad por aumento de presiones, ¿ok? Aumentan los hilos pulmonares y aumenta a veces en ocasiones la presencia de edema, que eso no es muy importante. ¿Ok? Tenemos el signo de las lesiones extrapleurales. Esto se conoce como el signo de la embarazada, chicos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Ustedes tienen que aprender a diferenciar el pulmón normal y la pleura. Acuérdense que ustedes tienen dos tipos de pleuras. Eso tienen que saber. Eso es anatomía. Tienen la pleura visceral y la pleura parietal. Cuando hay una patología en la pleura visceral, o sea, pues toma esta imagen que ustedes están viendo aquí, es como si como una embarazada, si ven como que se hace una barriguita. Cuando ustedes ven esta imagen en la radiografía de tórax, ustedes tienen que saber que la patología no es pulmonar, la patología es extrapulmonar, es extrapleural. Entonces es una patología que normalmente se produce en la pleura, eso tienen que tener muy claro. Tenemos angulaciones, rectos y obtusos dependiendo la localización de dónde está afectada la pleura. Pero casi siempre está en relación a que se ve esta como pancita aquí, que es el signo de la, signo del embarazado. Tenemos el signo de aire creciente. ¿Cuál es el signo de aire creciente? Es una cavidad dejando una zona aireada sin ocupar que simula una luna creciente. No es muy específica, pero puede producirse cierto tipo de patologías. Miren, aquí tenemos el tórax, tenemos aquí una cavidad y dentro de esta cavidad está ocupada, incluso vemos el signo del broncograma aéreo. Este signo del aire creciente, como que yo no soy muy fanática. Esto, por ejemplo, se produce más en abscesos pulmonares, fíjense. Tenemos aquí una zona que está con aire y otra zona que está ocupada con líquido. Esto es típico de los abscesos pulmonares. Puede ser por hidatidosis o por aspergilosis. Tenemos el signo del diafragma continuo, que en vez de verle separado, aquí como ustedes ven, por la columna dorsal, simplemente vemos que todo está en una sola línea y esto casi siempre está en relación con patologías de sangre. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro todo? ¿No? ¿Sí? Responda. Disculpe, en el Mande. signo de diafragma continuo, ¿cómo se debía ver? Mira, tú en una radiografía de tórax normal, fíjate aquí, tú ves el diafragma del lado derecho, el diafragma del lado izquierdo y ves aquí la columna, ¿sí o no? Sí. Ya, en el signo del diafragma continuo ya no ves la diferencia entre un diafragma y el otro, es como que todo se vuelve una sola línea densa, porque eso ocurre principalmente cuando los pacientes tienen líquido libre en la cavidad ascitis, se engloba tanto el líquido en la cavidad abdominal que le empuja el diafragma y se superpone el agua que está, entonces se ve una sola, como una sola línea, no ves la diferencia, solo ves aquí una sola línea en total, ¿ok? Claro, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? ¿Todo está Doctora, bien? por favor, ¿puede repetirle el signo de Golden? El signo de gol. Ah, espérame. El signo de gol. Dame chance. ¿Dónde está el signo de gol? ¿Dónde estás? Espérame. Aquí estás. El signo de Golde es cuando tú tienes ocupaciones principalmente en el lóbulo superior. Acá tienes la cisura menor y aquí tienes la cisura mayor. Ustedes saben para qué son las cisuras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes tienen una telectasia, una consolidación, una masa, hay una retracción del tejido. Hagan cuenta como un cangrejo. Le ala a la cisura menor y le remodela el parénquima pulmonar, formando esta manera cóncava en el borde inferior para remodelarle por completo al lóbulo superior del lado que está afectado. Eso se conoce como el signo de la S de Golden, porque tú ves la retracción aquí, más o menos la retracción de la cisura menor y la concavidad del borde inferior. Entonces, si tú te fijas, es como una S. Algo inventado, pero es como una S. ¿Ok? ¿Sí? ¿Claro? ¿No? Sí, gracias, doctora. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? ¿Todo está claro? Ya, hasta ahí. ¿Podría repetir sobre el signo de extrapleural, por favor? Ya. El signo extrapleural
¿Dónde está el signo extrapleural? Ya. El signo extrapleural es que tú tienes esta radiografía de tórax. Ya, hagamos cuenta por aquí. Vamos a una radiografía de tórax, ya. Esta es una radiografía de tórax, normal. Tú tienes aquí la pleura visceral. Si tú te fijas aquí, las pleuras no se ven. Lo que ustedes están viendo aquí es el pulmón. Pero si tú fijaras que aquí hay un aumento de la densidad de esta zona y se forma aquí como una barriguita dentro del pulmón, como que le está empujando, eso se conoce como el signo de la silueta. Esto. Si ves, aquí tienes el borde del pulmón, pero aquí la pleura se levanta, se alza. Acuérdense que las pleuras son como dos hojas. Se levanta y hace esta forma, como una barriguita de embarazada, y tú ves clarito como que le empuja al pulmón. Entonces, cuando tú ves este levantamiento o esta forma como de un globo, pero que está de afuera hacia adentro formándose, esto se conoce como el signo de la silueta, porque es una patología extrapleural. ¿Ok? Si ustedes en todo caso me dicen, ¿sabe qué, doctora? Yo eso de los signos, no, a mí no mismo. Ya, entonces ustedes ven una lesión que parece que es pulmonar o parece que no es pulmonar, vean, no se hagan lío, cojan y manden a hacer una tomografía. Por último. Pero lo importante, como les dije, yo no quiero que me diagnostiquen, pero por lo menos que sí aprendan a diferenciar qué es normal, qué es lo patológico, para que ustedes vayan un paso más arriba y puedan ayudar al paciente. ¿Ok? Sí, quedó claro. Por eso fíjate, pues se llama el signo de la embarazada, porque aquí le ves una barriguita, como una barriguita de una embarazada dentro del pulmón, como que le estás remodelando, le estás empujando al pulmón. ¿Listo? ¿Quedó claro? Gracias, Doc. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Nada? Ok. Chicos, hasta ahí terminamos toda la parte ya normal, patológica, yo creo que quedó más que claro. Les voy a compartir a sus presidentas un libro que se llama Felson, que a mí me parece que es muy buenísimo cuando uno empieza tanto en la carrera de radiología, y pienso que va a pasar lo mismo con ustedes. Es tan fácil que ustedes tienen que ir leyendo y tienen que ir llenando, ahí mismo están las respuestas. Lo que van a hacer es, yo les voy a dar un número de páginas que van a imprimir, van a llenar a mano y me van a hacer llegar esos deberes. Ese va a ser su primer deber. ¿Cuál es la idea? Creo que son como 4 o 5 hojas, no es mayor cosa. La idea es que repasen la parte que vimos de proyecciones, que es lo que se ve en una placa de tórax normal, y voy a tratar de compartirles esta presentación para que ustedes repasen. Repasen, chicos, porque a mí se me puede ocurrir cualquier cosa en el examen. Y como yo les dije, tienen que repasar para que sus ojos se vayan adaptando y para que no se olviden lo que les he explicado. He tratado de hacerlo más fácil para ustedes, para que entiendan, porque como les dije, me interesa mucho que aprendan radiografía de tórax, ¿ok? Entonces yo en un ratito ya llego a la clínica, les comparto el libro, es importante que lo guarden, que lo tengan siempre, les va a servir para toda la vida. Y ya les voy a indicar qué páginas tienen que hacer, ¿ok? Y me hacen llegar los deberes, como es a mano, me van a hacer llegar en físico. Ya vamos a ver si la otra semana, hasta el día viernes de la otra semana, me entregan y sus presidentas me hacen llegar, ¿ok? ¿Estamos? Otra cosa, por favor, tienen que, ayer no vinieron a la rotación. Cuiden eso de la rotación porque es nota pura al final del semestre. Si por ave circunstancia los chicos que no fueron a rotar no llegan a rotar, no es mi culpa. ¿Ok? Porque lamentablemente ahora la universidad se ha vuelto tan exigente que se termina clase y el siguiente día quieren las notas puestas. Entonces no hay manera en que ustedes me digan, vea, voy a rotar fin de semana. No hay manera. Entonces por el motivo que sea, están faltando a la rotación y ahí sí los únicos perjudicados van a ser ustedes. ¿Estamos? Este semestre la nota no va incluida, obviamente, porque tienen que estar todos, pero el otro semestre sí va. Entonces, si no cuadran bien las rotaciones y se quedan fuera por no hacer la rotación, por darles chance a los que no llegaron, ustedes solitos se van a meter en serios problemas. Mi afán no es molestarles, mi afán no es complicarles la vida, pero mi afán sí es que aprendan, porque ya les dije que estoy hasta la coronilla de ver barbaridades. Y mi intención de sacar tiempo del que no tengo para enseñar es porque realmente yo quiero que ya se acabe este martirio de ver cualquier cosa y cualquier barbaridad y un montón de cosas que se ven a diario, que no estoy muy de acuerdo porque el único que aguanta es el paciente, ¿ok?
Entonces, chicos, quedamos así. Por favor, nos vemos la otra semana. Si en algún momento les pido que me colaboren un viernes en la noche, por favor, les voy a pedir encarecidamente que me entiendan. Yo les pasé a sus compañeras la hoja que estoy obligada a cumplir por el daño del tomógrafo. Entonces, lo que yo no quiero es dejar de darles clase porque para mí es importante que abarquen lo que más pueda. Quizás en otras circunstancias yo ahorita hubiera dado unas 4 clases más. Pero más que eso, a mí me interesa que ustedes aprendan y aprendan bien para que en un futuro se defiendan. ¿Ok? Chicos, cuídense mucho. Ya les paso la presentación en un ratito. Ya les paso lo del libro para que hagan. Ya cuadramos la fecha de entrega del deber. Y Dios mediante, si no pasa nada, nos vemos el otro sábado en la mañana. ¿Ok? Que tengan un buen y bendecido fin de semana, chicos. Cuídense un montón. Pasen bien. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta